Cariló es un lugar ideal para el descanso en cualquier época del año. Costa Cariló es tu mejor opción. www.costacariló.com. Contamos con apartamentos totalmente equipados, pileta cubierta climatizada, estacionamiento, sala de juegos para los más chicos y spa para los más grandes. Todo lo que necesitas está aquí. Costa Cariló posee una ubicación inmejorable sobre la playa y con salida directa al mar. Reserva ahora al 011-5272-0354 o ingresa a www.costacariló.com y reserva online con el mejor precio asegurado. Si te veo, amor, del otro lado, no voy a dudar. Todo lo que veo. Buenas tardes, amigos. Un nuevo programa de Con Sentido Común. Y algo que está faltando en muchos lugares, a nivel mundial, a nivel nacional, está resultando el menos común de los sentidos, ¿no? Nos despertamos hace unos 15 días, un poco más, con la sorpresa de ataques entre naciones que están en una situación de beligerancia latente o expresa, pero ya en forma, digamos, desembosada. Y durante 12 días estuvimos pendientes y en ascuas acerca de qué iba a pasar con esa guerra que amenazaba para ser un conflicto mundial, con todo lo que significa una conflagración mundial en este estado del desarrollo armamentístico, ¿no? Y así como nos despertamos con esa ingrata sorpresa, nos fuimos a dormir con que de golpe y porrazo se había resuelto un alto el fuego que implicaba en cierta manera que esa guerra había terminado. O sea, no tuvimos en claro cuál fue el disparador, lo vamos a saber con el tiempo, seguramente no ahora, porque normalmente en cualquier guerra la primera víctima es sabido, es la verdad, ¿no? Que se deforma, se oculta, se manipula y se convierte en una mentira absoluta. Y tampoco sabemos a ciencia cierta qué fue el motivo por el cual semejante intercambio de misiles y bombazos, incendios, destrucciones, terminara de la misma manera que empezó. Nos encontramos también con una situación en el plano interno, donde también parece que la crispación es moneda corriente, donde parece que fuera imposible encontrar un diálogo para afrontar los enormes problemas que tenemos, que no vienen de hace poco tiempo, sino que vienen de mucho tiempo atrás, y que requieren su tratamiento y su solución, porque si de algo estamos cansados, creo los argentinos, es de los diagnósticos y de las descripciones y de las quejas y de los llantos, y lo que estamos esperando es que de una vez por todas, así como en cualquier casa, las dificultades, los problemas, las enfermedades, los déficits, las falencias, se traten para resolverlas, no para agrandarlas, ocultarlas, darlas vuelta. Y no es un panorama halagüeño. Continuamente estamos viendo espectáculos muy poco edificantes
en lugares donde uno lo que debería esperar es el ejemplo bueno, porque todas las cosas son un ejemplo, pueden ser bueno o malo, o irrelevante, pero no deja de ser un ejemplo, porque cuando algo es irrelevante, cuando es ni fu ni fa, cuando no es ni frío ni calor ni caliente, también es un ejemplo de la nada. Y todos sabemos, lo verificamos a diario, que la existencia de una persona en forma individual, de una persona en su grupo familiar o en su ámbito social y también en el ámbito político, cuando ya se trata de una sociedad a nivel nacional, también requiere de un día a día, de un momento a momento, con la particularidad de que lo que no se hizo o lo que se hizo mal implica consumir un tiempo concreto. Lo estamos viendo ahora. Si nosotros en este momento que podemos llegar a intercambiar a través de los medios y a través de nuestras conversaciones y los invitados, desperdiciamos este tiempo dando un espectáculo de baja calidad o dando malos ejemplos, eso no tiene vuelta. Y parecería que se está actuando como si se intentara reforzar la falencia, como si el pozo se quisiera profundizar. No son cosas que no sean visibles, que no estén al alcance de las percepciones de todos. Las cataratas de insulto que se cruzan, en la cual, con el máximo del cinismo, el que insulta se enoja cuando le insultan y contesta con un insulto peor, o se olvida cuando insultaba primero. Acá llega Juan Carlos Febres, que es el invitado. Estamos hablando del panorama individual, social, familiar, Hola. nacional, ¿no? El licenciado Juan Carlos Febres es presidente de la Fundación Contemplatio Social, y lo que estamos contemplando socialmente no es un buen momento ni es algo edificante, ¿no? Yo creo que tácitamente se ha redefinido el concepto de sentido común y de bien común. El sentido común es lo que me da la gana, ¿sí? Lo que me conviene, lo que me queda cómodo, y salió de la definición natural, ¿no? Que es lo que sentimos la mayoría de las personas de ciertos temas. Y se ha ido acomodando un poquito, o lo que peor, se dejó de lado. Vos recién decías lo de la catarata de insultos. Yo ayer escuchaba algo que realmente me pareció fantástico. En un espectáculo bochornoso que se dio en la la Honorable Cámara de Diputados, en el recinto de la Honorable Cámara de Diputados, una cantidad de, supongo que eran diputadas, si estaban ahí, ¿no? Insultaron a un diputado diciéndole que, literalmente, que era un cagón porque había asistido a la justicia. ¿Esto qué es? Que una persona se sintió agredida, no importa el caso en sí, si se sintió agredida, fue a la justicia, y porque fue a la justicia es un cagón. Y eso se lo dice una persona que es la persona habilitada Para hacer las leyes. O sea, alguien que está proponiendo... Hay algo que estamos pifiando, ¿no? Por eso está proponiendo ahora la ley de la selva. Claro. En ese momento, porque dentro de 10 minutos seguramente va a ser al revés. Va a ser al revés.
vos hablabas de las coincidencias, por lo menos de los momentos, ¿no? De los conflictos internacionales, de los conflictos internos. Y yo creo que hay un par de hechos comunes en todo eso, ¿no? Uno de ellos es la miserabilidad del ser humano, que nos guste o no, estoy convencido que la tenemos. Y en base a esto, objetivos económicos en pos de generación de poder. Porque la guerra empezó, no sabemos por qué, sí sabemos, pero no importa. Y terminó, y no sabemos por qué. ¿Por qué terminó? ¿Sí? Entonces, de pronto iban a bloquear el estrecho de no sé qué, y vino un tercero y dijo, che, esperá, no me bloqueen eso porque me genera un perjuicio importante, económico. Bueno, está bien, entonces está bien, no lo sé. ¿Qué estamos hablando? ¿La verdad? Entonces, me parece que estamos buscando analizar algo racional, algo irracional de manera racional, lo cual me parece complejo. Juan Carlos. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y perdón por la tardanza. No hay ningún problema. A ver, lo importante acá es lo que contemplamos. Y no solo lo que contemplamos, sino qué es lo que hacemos, qué es lo que podemos hacer de lo que esté a nuestro alcance para que esa contemplación no sea como mirar una película. Y bueno, como titular de la Fundación Contemplatio Social, nos interesa que nos cuentes y que podamos conversar y debatir acerca de las distintas ópticas, los distintos enfoques y los objetivos. En líneas generales, uno piensa que los objetivos son comunes. El tema es cómo se logra el objetivo a través de los medios, de los caminos, ¿no? Te escuchamos. Bueno, es una pregunta bastante amplia. En los temas internacionales creo que no sabemos ni la cuarta parte de los verdaderos motivos por el cual se ha ido a una guerra o se ha intentado hacer un amague de guerra. En cuanto a nuestra realidad nacional, y que también se puede decir, generalizar en el ámbito internacional, creo que hay una especie de cambio de cultura. ¿Hacia dónde vamos? No lo sé, pero hay un cambio de cultura. Yo creo que en algún momento de la historia hizo daño algunas frases marketineras que sirvieron en su momento para ejemplificar cosas, pero que inconscientemente nos hizo daño como individuos, como sociedad. Una de ellas es un libro bastante conocido, que cuando cayó el muro se habló de él, de Fukuyama, hablando del fin de la historia, y no fue el fin de la historia. Somos parte de la historia viva, y todavía hay historia desde que él escribió y desde que se cayó el muro, al contrario. Hay toda una... no digo pujante, pero sí todavía hay historia que se está escribiendo. No ha muerto el marxismo, ni el comunismo, ni el socialismo, sino que hay nuevas máscaras que los actores se están poniendo para seguir vitales en la esfera cultural y social. En el ámbito nacional todavía no podemos despojarnos de los años 70 con toda esa ideología, y no sabemos hacia dónde va. Cuando hablamos, soy liberal, pero cuando mucha gente habla de liberalismo, lo habla como un fin, y no es un fin. Es un medio. Es un medio. Cuando uno dice, quiero ser libre, ¿libre para qué? Es la primera pregunta que uno tiene que hacerse. Si esa libertad es solamente hacer lo que yo quiero, como vos bien decías, entonces está mal, porque libertad sin responsabilidad no es libertad. Entonces, si comenzamos a entender que somos responsables de nuestros actos y que libremente podemos elegir el camino a seguir,
Entonces sí, podemos hablar de libertad. Ahora, esa libertad implica también saber elegir, saber decir no, saber decir sí, saber aprender a callarnos en el momento justo y alzar nuestra voz en el momento justo. Yo creo que este es el momento de alzar nuestra voz para decir estas cosas están mal, como lo que pasó en la Cámara de Diputados. Pero está muy mal. No solamente por el hecho bochornoso en sí, sino lo que implica consecuencia, porque hay gente que todavía lo ve bien, qué bueno que salió esto. No, no está bien, punto. Lo blanco sigue siendo blanco y lo negro sigue siendo negro. A pesar de... A pesar de, exactamente. Si hablásemos un poco de religión, te diría el pecado sigue siendo pecado, aunque lo pintamos de color. Nos gustan los grises y queremos salvar nuestros errores diciendo que no es tan malo lo que hacemos, pero sí, sí es malo, sí está mal. Y aprender a callarnos a veces vale 30 segundos de tranquilidad, paciencia y de pensar para no tener toda una vida pagando la consecuencia de ese mal acto. A eso me refiero con callarnos, no en callarnos cuando vemos algo que está mal, está errado. Desde la Fundación lo que queremos es contribuir a generar los elementos para que la gente pueda tener, primero, la posibilidad de tener una mejor calidad de vida, a comunicarnos mejor, a tener una vida libre, con responsabilidad, pero por sobre todas las cosas, poner los cimientos para una generación mejor a la nuestra. No te digo igual, sino mejor a la nuestra. Y a eso apuntamos. Justamente, acabo de venir de Perú, cerramos un convenio, bueno, yo lo habíamos cerrado acá con Kids on the Move, vos lo conocés, ellos están trabajando, ya comenzaron a trabajar en 2 pueblos, que a mí me fascinó eso porque es gente muy pobre, no tienen agua, estamos hablando del siglo XXI, no tienen luz, viven casi un desierto y el 90% de los varones mayores de 18 años salen a trabajar, desde changarines, empleados, trabajan de mozos, las mujeres trabajan en hoteles, edificios, en casas, salen a laburar. El 90% de los mayores. Ellos dicen, yo quiero pagar mi luz, quiero pagar mi agua, ese terreno no fue invadido, lo compraron, y esta gente va a trabajar con ellos. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer también acá, dar la posibilidad. No, por ejemplo, yo estoy en total desacuerdo con aquello que se hizo en la Villa del Retiro. Darle oficialidad a la ilegalidad es lo peor que podemos hacer. Estamos premiando una ilegalidad. Podemos pintarla y contarla de diferentes colores, pero sigue siendo ilegal. Cuando la gente compra con el sudor de su frente, como se dice, entonces a eso sí hay que ayudarlos y apoyarlos. Me parece que sería importante poder definir qué es calidad de vida. ¿Por qué? Porque me parece que se entiende por calidad de vida hoy vida licenciosa o lujuriosa. Y ahí hay un actor que no prescindiría nunca de él, pero no me gusta cómo actúa, que es el marketing. El marketing nos mete en la cabeza que para ser felices tenemos que tener el último celular de la marca de no sé qué, de no sé cuánto, que tiene no sé cámara de no sé cuántos megapíxeles y qué sé yo. Y la verdad que nosotros crecimos o estuvimos muchos años de nuestra vida sin tantos megapíxeles, ¿no? Exacto. Entonces, me parece que se genera una confusión entre lo que es el medio y lo que es el fin. Es Claro. decir, el fin de la vida no es un celular, no es un televisor plano, no es un auto De alta gama. de alta gama. Incluso vos mencionabas algo muy importante. La gente que puede tener su trabajo, la gente que quiere pagar su luz, que quiere pagar su agua, que quiere pagar su terreno, probablemente tenga una calidad de vida que sea tan buena como la de, no sé, un príncipe que tiene. ¿Por qué? Porque a cada uno nos toca en la vida lo que nos toca. Podemos mejorarlo, podemos aspirar a esa mejora o la mejora de nuestros hijos, de nuestros nietos, pero no significa el tener una vida a lo mejor de sacrificio laboral que no sea de calidad. Claro. Bueno,
si queremos definir calidad de vida, para mí significa tener las herramientas necesarias para cumplir con nuestras metas y objetivos personales y familiares. A veces nos equivocamos con calidad de vida como si fuese una mejor calidad de vida es ser exitoso en base a los bienes que tenemos. Hace unos años escribí un libro que se llamaba Una vida de excelencia y una vida de valores. Y para mí la calidad de vida tiene que ver con eso, con una vida llena de valores. Eso es lo que te da excelencia en tu vida, porque eso es lo que al final y al cabo vas a dejar a tus hijos como legado, a la gente que te conoce, a tu radio de acción, si se quiere, al grado de influencia que puedas tener. Al final y al cabo, cuando yo muera, cuando vos mueras, cuando todos dejemos de existir, lo que va a quedar es nuestro legado. ¿Quién fuimos nosotros? ¿Qué hicimos por la vida y por nosotros mismos? Y eso tiene que ver con nuestra calidad de vida. Podemos ser gente con dinero, con poco dinero, o gente que buscó siempre mejorar su estilo de vida, si se quiere, dar seguridad a su familia, y eso implica tener, para mí, esa mejor calidad de vida tiene que ver con llegar en la noche y tener paz en su vida. Al final y al cabo lo que buscamos es tener seguridad y tener paz. La seguridad tiene que ver con nuestro trabajo, con nuestro quehacer diario, pero la paz tiene que ver con la cuestión interna. Con la almohada. Con la almohada, exactamente. ¿Y cómo se hace para revertir esta vorágine en la que vivimos? Mira, yo creo que estamos en un proceso de cambio cultural, es lo que había dicho al principio. Y ese cambio cultural tiene que ver, por ejemplo, hoy hablamos de liberalismo y no solamente acá, en el mundo occidental se habla de liberalismo. Y la gente habla de liberalismo y creo que muy poca gente sabe lo que es el liberalismo como teoría, doctrina filosófica, económica, lo que vos quieras. Y se ha prostituido en algunos casos el término o la terminología liberal o de libertad, si se quiere. Para mí la libertad tiene que ver con la responsabilidad, con las consecuencias del accionar que uno hace en pleno sus facultades mentales, ¿no? ¿Cómo cambiamos de a uno? Cuando interviene el Estado ya deja de ser libertad, se convierte en otra cosa, pero cuando comenzamos como esto, a conversar, a charlar, a ponernos de acuerdo, a mejorar ese espíritu que podemos influir en otras personas, a decirle, yo creo que te conté hace unos años de un grupo de gente de clases y me quedé sorprendido que por 3 generaciones, acá en La Plata, no tan lejos, 3 generaciones sin documento. ¿Sabes lo que significa 3 generaciones? Son los NN, el anterior papa de hablar de los descartables. No tenían ningún subsidio porque no tenían documento. Vivían de lo que podían. Y vi al abuelo llorar cuando sus nietos y nietas tuvieron documento, cuando la nieta me decía quiero estudiar, quiero hacer el primero y el secundario. Creo que por ahí comienza, ¿no? En generar la esperanza en aquellos que no la han tenido, no la tienen, tratar de sacarles esas frustraciones y que sí pueden tener un horizonte de vida, y los que inmediatamente tenemos algo ya armado, poder influir en las otras personas para que ellas puedan mejorar eso, ¿no? Yo creo que lo que nos falta a nosotros como sociedad es tener objetivos claros, tener un horizonte más allá de nuestras propias narices, y que a pesar de ser liberal no puedo vivir pensando solamente en mí, sino puedo desarrollarme, progresar en base a lo que nosotros podemos hacer en conjunto. Al final yo te necesito y vos me necesitas a mí. Yo creo que si comenzamos a entender eso, comenzamos a ver también que viene el respeto por el otro. Entonces no voy a invadir lo que es tuyo, sino al contrario, lo tengo que cuidar, porque en algún momento vos vas a cuidar de mí también. Es una actitud ante la vida, primero tomar noción de que somos seres únicos e irrepetibles, que tenemos una función en la vida que no es acumular cosas, sino desarrollar nuestro plano material, nuestro plano espiritual, nuestro plano intelectual, nuestro plano valorativo, y eso
requiere primero tener claro para qué estoy. Si en definitiva lo único que va a importar en mi existencia es durar acumulando objetos o palmadas o reconocimientos, y para eso no tengo ningún tipo de obstáculo ni ningún tipo de freno, probablemente los logre. Lo que pasa es que voy a consumir mi existencia y en algún momento voy a tener que rendir cuentas ante un juez que no prevarica, ante alguien que me va a juzgar de acuerdo a lo que hice o a lo que no hice. Y no es que a uno haga las cosas por el temor al castigo o por la consecución del premio. Creo que uno debe tomar clara noción de que no es un mineral, de que no es un animal, de que no es un accidente, sino que hemos tenido la dicha de haber sido creados de la nada para algo. De manera que primero tenemos que honrar esa dicha de haber sido un ser contingente que pudo no haber existido y el mundo hubiera ocurrido igual. O sea, si yo no estuviera acá estaría otra persona. O no estaría la radio, pero no habría otra radio. Lo que no puedo es hacerme el tonto y negar la responsabilidad que me cabe. El título de la fundación es muy bueno realmente, porque somos seres llamados a la contemplación y luego de la contemplación a la acción de acuerdo al deber ser. Exacto. Este es el tema. A mí me parece que hay una dispersión muy grande entre el deber ser y el ser, ¿no? O lo que se es. Porque, ¿qué pasa con aquellas personas que no creen en el juicio final? ¿Por qué razón se alinearían en el bien si no tienen la expectativa de ser juzgados en algún momento? Entonces ahí es donde, que es lo que yo no sé cómo se haría, ¿no? Para llegar a lo que vos decís. Convenzámonos entre nosotros de ser buenas personas, ser proactivas, tener un objetivo, porque vos estás diciendo algo que pareciera ser absolutamente natural, y cuando escarbas un poquito, las personas, y aún a veces en organizaciones, no se tienen objetivos, o no se definen objetivos. Con lo cual, ¿para qué lado vas si no tenés definido objetivos? Chesterton decía que quien no cree en Dios termina creyendo en cualquier cosa. Sí, claramente. Cuando yo hablo de la toma de conciencia de para qué estoy, de dónde vengo y a dónde voy, no me estoy refiriendo exclusivamente o con aspecto focalizado en el premio o en el castigo. No porque no se merezca, porque evidentemente el ejercicio del libre albedrío nos lleva a obtener algo bueno o algo malo. A lo que apunto es a la necesaria convicción de que en cada acto que yo tengo la posibilidad de obrar bien u obrar mal, de obrar con magnanimidad, o sea, teniendo la mira en las cosas magnas, o egoístamente y con un sentido exclusivamente limitado y circunscripto a lo que es mi ombligo. Y yo creo que ninguna persona, cuando va a la almohada, se puede sentir bien si toda su vida transcurrió en lograr cosas exclusivamente para uno. No creo.
Es más, estoy convencido que no es así y no me importa que puedan mostrar una imagen de felicidad, porque ahí me parece que juega el famoso dicho, dime de qué te jactas y te diré de qué adoleces, ¿no? Me parece. Yo no estoy tan seguro de eso, pero independientemente de eso, es decir, más allá de que las personas cuando ponen la cabeza en la almohada sientan que están que le están clavando clavos, el daño que deja la sociedad es muy grande. Con lo cual, si no duermen, será un castigo. Pero el producto que dejaron arriba de la mesa es dañoso. Sin dudas. En líneas generales estoy de acuerdo con lo que ustedes han dicho, sí diciendo en algunas cosas. A ver, cuando uno roba una vez, se siente mal, porque robó. La segunda vez, un poco menos. La tercera vez, ya no se siente mal. La cuarta, ya encontró un por qué tiene que robar. Y la quinta es su derecho. Sí. Y cuando va a la almohada, no se siente mal, porque ya está adormecido. Entonces, cuando una de las primeras preguntas que se hizo es sobre este cambio cultural, a ver, una vez charlando hablábamos de religión. ¿Y qué es religión? La palabra religión es volver a ligar, religar entre el hombre y Dios. Ponerle cualquier nombre. Eso es lo que hemos perdido. Es esa ligazón que podemos tener con Dios. Porque no nos encontramos a nosotros mismos primero y vivimos bajo estereotipos. Entonces esa mujer que se muere y pierde todo su sueldo por comprarse una cartera de Louis Vuitton, o ese hombre que gasta o se empeña por irse un viaje a Asia y tomarse fotos ahí, o a Europa, y creen que ahí está su felicidad, pues ha perdido ese horizonte de vida. Yo creo que hay un cúmulo de cosas que uno tiene que hacer. La primera de ellas es rescatar el lenguaje. Si no, el lenguaje lo hemos ido perdiendo. Hasta biológicamente, el ser humano ahora tiene, o los jóvenes tienen menor capacidad de lenguaje. Creo que utilizan hoy 130 palabras de las más de, no sé, 360 que se usan comúnmente. Y cada vez se habla menos, y tiene que ver mucho la influencia del TikTok y todo esto que reducen cada vez más nuestra forma de hablar. Tenemos que rescatar nuestro idioma como manera de comunicarnos. Normalmente, una vez hace mucho tiempo hice un ejemplo con mis alumnos y yo les decía, hago el mismo experimento, piensen en el día de hoy, en la mañana, ¿qué hicieron hoy? 30 segundos. Ahora cuéntenmelo sin palabras. ¿Pueden? No pueden. Con señas capaz, pero no va a ser lo mismo. Y ese es el valor y el poder de las palabras y de comunicarnos. Ahora, cuando esas palabras cada vez son menos tenemos posibilidad de comunicarnos. Y cuando no nos podemos comunicar, ¿qué hace el hombre natural? Se pone violento. Y eso es lo que encontramos día a día, esa violencia. ¿Por qué? Porque no nos podemos comunicar. Hay un sociólogo que hablaba acerca de que este es un tiempo de líquido, que no todo se transcurre rápidamente, el objetivismo mal elaborado siempre piensa en el yo, el objetivismo tiene otra razón de ser, pero hoy también se ha prostituido eso y se piensa que el objetivismo es el yo y mi necesidad y mi ganancia o beneficio. Pero el objetivismo tiene que ver con otras variables más. Y yo creo que hemos ido perdiendo y hemos permitido que el lenguaje se prostituya, se achique. Hemos pasado por el periodo de la tinelización en los 90 y los 2000, que ha hecho tanto daño, y mientras mucha gente aplaudía no se daba cuenta el daño que hizo al desprestigiar el Estado, la familia, el respeto, el orden, a la misma mujer. Tenemos que comenzar a recuperar eso. Si me permitís, en Argentina hay Hugo, un gran escritor, el padre de Leonardo Castellani, que decía que el pecado más difícil de cometer
el más complicado de cometer, es el primero. Y lo contaba en su libro Camperas, donde contaba cómo uno se va metiendo en un fango y un poquito más, un poquito más, un poquito más, hasta que no puede salir. O sea, comparto esto de el adormecimiento de la conciencia. Lo que pasa es que, nos guste o no nos guste, somos seres finitos y con vocación de trascendencia. Y tenemos una conciencia que es insobornable. Yo puedo creerme muy vivo porque me dejo llevar por los modelos de lo que se llama, entre paréntesis, o mejor dicho, entre comillas, exitoso, pero nunca voy a lograr sofrenar lo que da en mi conciencia. Obviamente, si yo fui mal formado y nací en la anomia y en el vale lo que valga, porque lo que importa es lo que yo logre, va a ser más difícil que me dé cuenta, pero todos somos cortados por la misma tijera. En cuanto, es mi forma de ver las cosas, ¿no? En cuanto a lo que vos señalabas acerca del lenguaje, así como Maquiavelo no, en El Príncipe, no hizo otra cosa que describir una sociedad corrupta como era la sociedad del medioevo italiano, corrupta lo peor, siempre la corrupción de lo mejor es pésimo, es lo peor, ¿no? Orwell describió lo que él vio y lo que él padeció. Y los sistemas totalitarios cambiaron la forma, pero no los objetivos. Y así como en la Revolución Soviética o en la toma de los nazis del poder, el modo de sojuzgar era por la violencia, hoy se cambió el modo de una manera mucho más inteligente, para el mal, ¿no? Que fue muy bien descrita por Gramsci, cuando dijo que había que lograr que las personas pensaran revolucionariamente por el convencimiento. Y esto tiene que ver con la batalla cultural y tiene que ver con el aceptar el doble pensar, que 2 más 2 puede ser 3, 4 o 5 de acuerdo a lo que importe o le sirva al poder. Recién pusimos un ejemplo. Las personas que están encargadas de dictar las normas que van a regir la vida de sus semejantes son las personas que están promoviendo como deseable la justicia por mano propia y la ley del más fuerte. Manifiestamente. Ahora, eso lo proponen cuando son ellos los que atacaron primero y los que hicieron uso de esa ley del más fuerte, del anonimato, del uso de bienes públicos para llevar a cabo la medida. Y no importa quién lo hizo ni quién lo recibió, porque esto, si somos honestos, es algo que suele ejercerse con independencia de quien lo hace, de acuerdo a lo que me convenga. Es que eso es poder. No importa de qué signo político tengas, ideológico, filosófico. El poder es eso, ¿no? Y busca la acumulación de poder. La gente se equivoca cuando dice que quiere llegar al poder para hacer, no sé, milagros, hacer el bien. ¿No? Para llegar al poder tienes que tener una serie de cualidades que si no las tienes, el poder te va a desenmascarar y te va a enfrentar a tus más crudas pesadillas. Y eso lo vemos a diario, gente que con un poquito de poder se cree
no sé, Generalísimo San Martín, no sé, por, por dar un ejemplo. Un ¿no? ejemplo, sí. Pero el poder es sumamente interesante, poder estudiarlo, porque también entendemos que sin el poder no podemos hacer cambios. Ahora el problema está en cómo usar ese poder. Cuando la gente busca el dinero para llegar al poder, se equivoca. Cuando la gente busca el poder para obtener dinero, se equivoca. El poder en sí no es ni bueno ni malo. Hay que entender que el poder es una herramienta, y hay que estar preparados para asumir eso. Todo lo que vos hablaste, y no te hablo de poder político, el poder está en el hogar, en la casa, en el padre, el poder está en el hermano mayor con sus hermanos menores, el poder está en el cura, en el sacerdote religioso, el poder está en el capitán de policía, el poder está en todos los lugares donde tomas decisiones y tomas determinadas acciones que tienen consecuencias para terceros. En ese sentido, hay una cuestión que se ha dicho que es una medio verdad. Cuando se dice que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y es una media verdad. Porque antes que eso está la estructura valorativa, ética y axiológica de la persona. Exacto. Porque si uno es una persona bien formada, no abusa de ese poder, sino que lo va a utilizar para el logro de un objetivo o de algo que no puede lograrse en forma individual, que requiere de una... Porque, a ver, si uno tiene que restablecer el orden en un lugar, tiene que castigar el delito, precisa del poder. Nosotros hemos llegado de años al día de hoy con estructuras corruptas, ¿sí? No personas, estructuras corruptas. Lo cual significa que cuando una persona que llega con su poder para cambiarlas, se va a encontrar con la dificultad de que va a tener que vencer las estructuras. Y hasta acá la prueba es que quedaron afuera del sistema, ¿sí? Con lo cual esto es como muchos años atrás nos decían que en el auto se le pudría el zócalo, ¿no? Es decir, vendelo, porque por más que lo arregles, no, si se te pudrió acá, le arreglas acá, se te pudrió del otro lado, y no tiene solución. Hoy me parece que el problema en las estructuras lo tenemos de esa manera. Con lo cual, pregunto, ¿no? Es decir, ¿cómo se hace para cambiar todo eso? Es decir, ¿qué poder hay que tener para cambiar todo eso? Y no me refiero exclusivamente al Estado, me refiero a cualquier tipo de célula, ¿no es cierto? Es decir, yo siempre lo hablamos, un consorcio, un edificio, un consorcio de propietarios es el país en chiquito, un club es el país en chiquito. Y si vamos a observar, vemos que todos adolecen del mismo problema estructural, ¿sí? Y vos estás en un edificio que tiene 10 departamentos donde los intereses no pueden estar muy enfrentados. Sin embargo, no se ponen de acuerdo. Hay una cuestión que se está cometiendo ahora, que están entre las cosas que publica la Fundación, que cada cual la ve a su manera, pero en realidad el problema es el mismo, que es la batalla cultural que necesariamente hay que dar. Porque claramente tenemos que, digamos, reformular un cuadro de situación donde la falta de ética y el vale todo se ha impuesto. Son cosas que se han tomado ya como normales. Sí. O sea, vos mencionabas recién lo que tiene que ver con que se ocupan cargos por el poder en sí mismo, con independencia de la idoneidad, del conocimiento, que no es solamente conocimiento intelectual, porque también requiere tener honestidad, y la honestidad tampoco sirve por sí sola, porque no solo hay que ser honesto, sino que estar preparado,
pues si no sería todo muy fácil. Pero es una batalla cultural que hay que brindar y llevarla a cabo. Que de hecho me parece que estamos en medio de una batalla cultural. No, sin duda. Que no nos guste para dónde va, a dónde nos lleva, pero estamos en una batalla cultural. Y todo cambio y yo me animo a decir que es un cambio de estructura social. No lo vemos ahora, pero yo creo que en 5 o 10 años la estructura social del mundo occidental va a estar cambiando. Hoy por hoy, cuando se habla de liberalismo, lo dan como algo sentado. Yo creo que todavía es hoy una moda, y como moda puede pasar de largo, en 2 o 3 años ya es historia, o puede ser el referente de un cambio realmente de la cultura, del pensar. Hay muchas aristas. Cuando hablabas recién de los que nos gobiernan ahora, ¿de quién es culpa eso? Que estén ellos. De nosotros. No me gusta decir la gente de bien, porque me parece algo peyorativo pensar que hay alguien del bien y del no tan bien, o del mal, de gente que ha dejado de hacer, que ha permitido que otros lleguen estando menos capaces que uno. Y eso es culpa nuestra, decididamente. Desde 1983 no tenemos escapatoria, o sea, lo que ha llegado, porque si un político o una organización llega por el medio de la fuerza, bueno, uno puede encontrarse en la situación de no tener la capacidad de enfrentarlo o tener que esperar la ocasión para hacerlo en otras condiciones más favorables. Pero esto no ha sucedido desde diciembre de 1983. Es son que para 42 años. Es que para nosotros es nuestra zona cómoda, es decir, somos demócratas porque vamos a votar 2 veces, en este país 2 veces. Sí, cada 4 años votamos 2 veces. Y eso no es democracia. Ese no es el ejercicio de la democracia. Y creo que estos sectores, estos ambientes, donde permite que el ciudadano común pueda ejercer su voz, pueda decir lo que piensa, es donde comienza a sembrarse esos cambios a futuro. Ayer hablaba, o anteayer hablaba con un amigo sobre la jabonería de Beites. Ya no existe, la destruyeron. Pero, ¿qué significó eso para la historia de la Argentina? ¿Qué significó ese lugar y esas personas? ¿Acaso pensaron que iba a ser lo que hoy es la Argentina? Ni tuvieron esa idea, tenían la esperanza y tenían una visión en común. Yo creo que son estos ambientes donde la democracia se hace fuerte. Porque al final y al cabo, ¿qué hace fuerte una democracia? Los espacios donde el ciudadano puede compartir y de alguna manera en ese compartimiento de sus ideas e ideales pueden formar algo. Es allí donde los clubes de barrio, los clubes sociales, las iglesias, los colegios, todo eso sirve para que el ciudadano pueda expresarse y, ¿por qué no, educarse? A mí me parece que hay un paso anterior que con mucha habilidad fue destruido, que es la familia. Exacto. ¿No? Esa es la célula básica de la sociedad, y como no existe la familia, por lo menos como siempre se lo entendió, porque hay una cosa que tiene que ver con toda esta batalla cultural que venimos perdiendo, y que tiene que ver con el concepto del hombre, el hombre prometeico que nos han creado, nos han metido en la cabeza, que nosotros inventamos la pólvora, que nos hacemos a nosotros mismos, que somos todopoderosos, que el bien o el mal está determinado por un número o por una moda, cuando ni el número ni la moda pueden implicar una valoración favorable o negativa de algo, de una conducta, de un proceder, de un objetivo. El ejemplo por antonomasia es crucifícalo, y votaron todos. Y cuando lo crucificaron, rajaron todos.
las únicas que quedaron fueron las mujeres y el discípulo amado. Todos los demás escaparon. Y no había ningún motivo para hacerlo lo que hicieron. No tiene otro objeto esta referencia a que es el ejemplo por antonomasia de que el número no define, ni la moda define el bien y el mal. Pero en la medida en que no volvamos al tejido social que surge de la familia, que vive con una estabilidad, que vive con ese templo individual que existe donde todos nos formamos, es imposible. O sea, si no recreamos eso, y vamos a generar nada más que una suma de individualidades que sabemos quién es el que se termina sacando beneficio de eso. Son las estructuras estas podridas que claramente tienen la posibilidad de lograr sus objetivos egoístas, porque no hay quien se lo ponga. En todo caso, lo que van a lograr es multiplicar el mal ejemplo. Yo sé que esto no va a terminar mal, porque el destino y el final está escrito y no va a ser el del mal. Me parece que tenemos que tomar conciencia, actuar en consecuencia, y a veces nos encontramos con situaciones donde la casualidad opera o la providencia. Por ejemplo, nadie podía imaginar que la selección argentina iba a terminar primero logrando la Copa América después de tanto tiempo y después la Copa del Mundo, cuando venía de de una situación caótica. Es más, estuvo a punto de ser descabezado el técnico y no fue descabezado por esas cosas. O sea, no tuvieron tiempo. Yo creo que la pandemia jugó en contra de los objetivos. Esas casualidades se dan, pero no podemos esperar vivir de las casualidades. La cosa tiene que ser un proceso. Yo quiero, a ver, confirmar lo que vos estás diciendo, pero quiero ampliar un poquito más. La casualidad o la providencia se potencia siempre y cuando nosotros estemos capacitados para tomarla. Sin duda. Si no estamos capacitados, es como el tren que pasa, nosotros lo estamos viendo y lo despedimos cuando se va. Y después lloramos porque se fue. ¿Tienes algo más providente que haber nacido en Argentina? O sea, un lugar que está privilegiado por la providencia. O sea, nosotros pudimos haber nacido en un lugar olvidado del mundo. Es claro, la oportunidad pasa. Sí, yo particularmente regresando al tema de la batalla cultural, yo creo que es una suma de batallas. La familia, volver a darle importancia y darle significado al término padre, madre, hijo, abuelos. Yo creo que hemos perdido eso. Tenemos que volverle a darle significado y poder a esas palabras. El término el valor de la escuela, el valor de la educación, el mérito. Hoy hasta casi estamos prostituyendo el término del mérito, porque el ser humano tiende siempre a los extremos. O es nada o es todo. Y para mí el ser humano es, como vos dijiste, es único, irrepetible. Pero por sobre todas las cosas es la suma de si queremos hablar religiosamente, es la suma de todos los dones que Dios nos puede dar. Cuando uno reconoce quién es, puede reconocer o puede buscar, querer a dónde va. Y cuando uno sabe a dónde va, los problemas de la vida son esos solamente, problemas. No se nos acaba la vida en el problema, sino que los podemos superar. Podemos hablar del gobierno, podemos hablar de las estructuras sociales, pero todo tiene que ver al final y al cabo con nuestra visión del mundo.
esta visión del mundo que ha sido empañada por tantos años, que nos han quitado la posibilidad de creer en nosotros mismos pensando que papá Estado nos puede dar todo, y en ese nos puede dar todo nos ha esclavizado, y nos ha quitado la posibilidad de pensar en por nosotros mismos y tener nuestras propias metas, nuestros propios objetivos de vida. Menos a los que manejan el Estado, que le fue muy bien. Pero en la masa, te digo. Sí, no, En la está masa. claro. De manera individual estoy seguro que muchos de ellos no saben a dónde van, tienen un cúmulo de poder y una buena cantidad de dinero, pero no tienen objetivos de vida común, salvo resguardarse y acumular poder por el poder mismo. Y a veces con poder de daño. Todo poder puede ejercer daño. Se nos fue la hora. Ha sido un placer y gracias por la invitación nuevamente. Había en Cancillería había una reunión del Mercosur y todo estaba... ¿Sabes qué sería importante? Si pudiéramos continuar este diálogo en otro programa, con gente de la Fundación que venga a hablar, gente de Kids of the Move. Posiblemente estén en noviembre, pero sí, yo me comprometo a que gente de la Fundación pueda venir a charlar. Ahí el vicepresidente es un ingeniero, se me fue el nombre ahora, No importa. es un ingeniero civil, es empresario, es docente universitario, Cristian Juanidis. Lo voy a invitar para que pueda venir. Tiene una visión bastante interesante con respecto al mundo y al quehacer del día a día y a temas políticos. Está el doctor Marcelo Barroso, que es un abogado, que fue miembro de la policía, es ahora docente universitario y tiene una cosmovisión bastante interesante sobre justamente estos temas. Y así como ellos, otros más. Y tengamos un intercambio de ideas Perfecto. tan amable como fue este, en el cual cada cual desde su óptica pudimos ofrecer algo que pueda servir. Gracias a vos y a ustedes por darme la oportunidad de estar hoy presente. Hasta el próximo jueves. Hasta luego.